Hola a todos. En el vídeo anterior vimos cómo calcular los días de no ventas del mes de enero de 2023. Vimos otro ejemplo donde calculamos los días de no ventas del año 2017. Pues en este ejemplo vamos a calcular los días de no ventas, pero para diferentes años. Tenemos esta columna que está en formato de tabla y que se llama fechas y que comprende los años del año 2017 hasta el año 2021. Bien, pues vamos a empezar. Mira, la celda C2, voy a dar un poquillo de zoom, nos vamos a traer, es decir, nos vamos a traer los años de la columna fecha. Y ahora nos vamos a quedar con los valores únicos. Y ya tenemos los años con los que vamos a trabajar. En la celda D1 voy a traerme en horizontal los meses únicos. Para ello, tenemos que usar la función transponer para que aparezca en horizontal la función únicos aplicada a la función mes en la columna fecha. O sea, si transponemos únicos y que nos extraiga el mes de la columna fecha. Cerramos mes, únicos, transponer. Aceptamos y ya tenemos los 12 meses. Como tenemos año y mes, ¿verdad? Año y mes, con la función fecha voy a crear una fecha. Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a poner la función fecha como argumento año, va a ser C2, punto y coma, como argumento mes va a ser D1, punto y coma, y como día vamos a poner 1. Cierro paréntesis y acepto. Y obtenemos el día 1 de enero de 2017. Bien. Entonces, pero yo necesito el último día del mes, porque lo que vamos a usar la función finmes, donde como argumento fecha inicial va a ser la expresión fecha y como argumento meses vamos a poner 0, porque se tiene que aplicar a la fecha que nosotros hemos seleccionado. Vamos a aceptar y ya tenemos el día 31 de enero y nos vamos a quedar con el día. Vamos a poner día, vamos a cerrar, vamos a aceptar, lo vamos a poner en formato general y ya tenemos el día 31. A estos días debemos de restar los días que hubo ventas. De esta manera sabremos los días de no ventas. Para calcular los días de venta lo vamos a hacer en una celda aparte y ya después lo restamos con la expresión anterior. Entonces lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a filtrar la columna fecha. Entonces nosotros vamos a usar la función filtrar, donde como argumento array va a ser la columna fechas. Entonces ponemos fechas, aquí la tenemos, abrimos un paréntesis y ponemos fecha, que es lo único que tenemos, cerramos, aceptamos. Perdón, ese solamente sería el argumento array, que me he equivocado yo con otra función, punto y coma. ¿Vale? Ahora como argumento include debemos de poner dos condiciones. Entonces vamos a abrir un paréntesis para poner la primera condición, donde vamos a extraer el año de fecha y lo vamos a igualar al valor de C2. Cerramos el paréntesis, ponemos el por, que es igual que el operador lógico y, es decir, que nos devuelve verdadero si todas las condiciones se cumplen. Ahora con la función mes nos vamos a extraer el mes de la columna fecha y lo vamos a igualar al mes 1. Cerramos condición, cerramos filtrar. Y pues en principio nada más, vamos a aceptar, vamos a seleccionar las fechas y vamos a ponerlo fecha corta y aquí tenemos las fechas del mes de enero del año 2017. Entonces vamos a usar la función única porque podemos ver que hay días donde hubo más de una venta. Entonces tenemos que trabajar con fechas únicas. Entonces vamos a poner la función únicos y nos quedamos con las fechas únicas. Entonces ya tenemos lo que son las fechas únicas. Pues ya tenemos la fecha a restar, pero claro, nosotros necesitamos un recuento, un número que restar a 31. Entonces después del signo igual vamos a usar la función contar, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar, lo ponemos en general y tenemos 15. ¿Vale? 15 días de venta. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta expresión, control C, escape, nos venimos al 31 y lo restamos. Aceptamos, lo ponemos en general y ya tenemos los días de 90 que son 16.
Bien, ahora debemos de arrastrar hacia abajo y hacia la derecha, pero antes debemos de fijar la columna de C2 dentro de la primera condición de filtrar. Aquí lo tenemos, que corresponde al año, porque al arrastrar hacia abajo la fila se debe de actualizar para tomar el siguiente año. Pero cuando copiemos hacia la derecha, la columna no se debe de actualizar, porque los años siempre van a estar en la columna C. Entonces vamos a fijar la columna con el dólar. Ahora tenemos que fijar la fila de D1 de la segunda condición de la función filtrar, que corresponde al mes, porque al copiar hacia la derecha, la columna se debe de actualizar para tomar el siguiente mes. Pero cuando copiemos hacia abajo, la fila no debe de actualizarse, porque los meses siempre van a estar en la fila 1. Bien, aceptamos. Volvemos a poner, vamos a quitar esta función. Vamos a ponerlo en general. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar la expresión, control C, vamos a seleccionar dónde debemos de pegar, control V, y ya tenemos los días de 90 para cada mes de cada año. ¿Vale? Bien, esto ya lo tenemos. Y si nos dice que no debemos de contar como días de 90 los fines de semana, porque claro, en estos días de 90 están incluidos el sábado y el domingo, pero nos dice que tenemos que excluirlo. Bien, entonces, mira, vamos a copiar esta hoja, porque vamos a trabajar sobre esta función, aunque tengamos que hacer algunos cambios. Bien, entonces, aquí tenemos esta expresión, que bueno, que está bien, porque no nos la han pedido. Entonces, si yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, voy a coger la función filtrar, que la tenemos aquí, ¿verdad? La voy a seleccionar, la voy a copiar, escape, la voy a poner por ejemplo aquí, control V, perdón, signo igual, control V, aceptamos, ¿no? Y lo vamos a poner en fecha corta y tenemos el mes de enero de 2017. Bien, si yo uso la función texto antes de la función filtrar, como argumento valor en la función filtrar, punto y coma, y como argumento formato vamos a poner entre comillas dobles 4D, cerramos las comillas dobles, cerramos el paréntesis y aceptamos. Aquí tenemos que hacer algo que se me ha olvidado. Antes hemos dicho que en el mes de enero, por ejemplo, el día 21 aparece más de una vez y me ha faltado pues quedarnos con los valores únicos. Entonces, eso es importante, porque si no, no nos va a dar el valor adecuado. Aquí. Cerramos, aceptamos y ya vemos que es más chica. Entonces, vemos que hay un sábado, otro, sábado, domingo, sábado, domingo. Hay 1, hay 2, hay 3, 4, 5 y 6. ¿No? Tenemos 6 días. Bien, 6 días que tenemos que descontar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, vamos a volver a traernos aquí la función. Bueno, vamos a traernos esta y le quitamos, bueno, el signo igual, ¿no? Y le quitamos la función texto. Y aquí tenemos las fechas, ¿verdad? Bien, entonces yo voy a filtrar esta expresión yo la voy a filtrar siempre que la fecha ni sea sábado ni sea domingo. Entonces, aquí tenemos la función texto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que decir, la voy a copiar porque nos va a hacer falta. Control C, escape. Nos vamos a venir aquí, después del signo igual le vamos a decir que nos filtre la expresión filtrar que ya tenemos. Vamos a poner punto y coma, como argumento include, vamos a abrir un paréntesis porque vamos a poner dos condiciones y vamos a pegar la función texto y le vamos a decir siempre que sea diferente y entre comillas sábado. Y cerramos condición, ponemos por, abrimos paréntesis, volvemos a pegar y ahora tiene que ser diferente entre comillas doble a domingo.
cerramos comillas, cerramos condición y cerramos filtrar. Y aceptamos. Y vemos cómo la lista se ha reducido, ¿no? Es decir, si aquí teníamos 15 valores, si a esos 15 valores le quitamos 6, pues nos deben de quedar 9. Si seleccionamos y vamos a la barra de estado, vemos que son los 9 que tenemos. Entonces aquí estamos viendo que la función filtrar la estamos usando varias veces. Pues la vamos a seleccionar. Vamos a pulsar control C. Después del signo igual vamos a usar la función let. Vamos a crear una variable y almacenamos la función filtrar. Punto y coma, y ahora vamos a ir sustituyendo la función filtrar, yo creo que aquí la tenemos, por la variable. Filtrar aquí. Vamos a ver hasta aquí. A. Mira, si se dan cuenta, cuando yo he puesto A, me debería de haber reconocido la variable A, sin embargo no lo ha hecho. Bien, entonces si no lo ha hecho es porque vamos a pulsar escape en estos casos, cuando yo me lío. Entonces nosotros tenemos aquí, mira, esta función es la que nosotros usamos varias veces. ¿Vale? La función filtrar. Aquí la hemos usado, aquí la usamos. Entonces, esta función es la que nosotros tenemos que copiar, con dos paréntesis de cierre. Control C, inicio. Ponemos let, variable, punto y coma, pegamos, punto y coma. Y ahora nosotros tenemos que sustituir, filtrar por la variable A. Ahora sí aparece, ¿eh? Entonces quiere decir que está bien. Vamos a filtrar, dos cierres de paréntesis nada más. Variable A, tabulamos. Y aquí también. Dos cierres, aquí, variable A, tabulamos. En principio nada más, si yo acepto debe dar los mismos resultados, me falta el cierre de LED que nos lo va a cerrar bien. Aceptamos y vemos que tenemos los mismos resultados, pero bueno, la síntesis queda un poquito más corta, ¿verdad? Pero como antes necesitamos un recuento, un número. Entonces después de la función LED vamos a usar la función contada. Vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar, lo vamos a poner en general y tenemos 9 días. Entonces nosotros tenemos que venir a esta expresión y aquí sustituir este contara por esta expresión. Pues nada, simplemente la copiamos, excepto el signo igual, control C, escape, venimos a esta expresión, seleccionamos la función contara, borramos, control V, confirmamos y podemos ver cómo los días ahora de 90 ha subido. Control C, seleccionamos el modelo, control V y vemos como los días de 90 ahora han subido, ¿no? Porque ahora son menos. Entonces, en este modelo hemos excluido en los días de 90 los fines de semana. Bien, ahora vamos a volver al ejemplo 1 y vamos a crear aquí un pequeño cuadro. Mira, este cuadro lo vamos a traer abajo. Dejamos pulsado la tecla control, hacemos clic en el ratón y nos lo traemos. Entonces, vamos a hacer una serie de cálculos. Vamos a hacer, por ejemplo, los días sin ventas. Los días sin ventas va a ser la suma de estos valores para cada año, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la función suma. Vamos a seleccionarlo. Enter. Vamos a arrastrar. Y ya tenemos los días sin venta de cada año. Ahora vamos a calcular los días del año. Que lo vamos a hacer en una celda aparte y ya después todo quedaría en una celda. Si yo pongo la función secuencia y omito el argumento fila, como argumento columna pongo 12, como argumento inicio 1 y como argumento paso 1, cierro paréntesis y vamos a aceptar, obtenemos una matriz desbordada que va del 1 al 12. Bien, ahora con la función fecha yo voy a decirle fecha como argumento año, pues va a ser esta celda, punto y coma, y como argumento mes va a ser la función secuencia, lo cual nos va a devolver, y como argumento día 1, nos va a devolver el primer día del mes, de cada mes para el año 2017. Aceptamos, y esto lo vamos a poner en fecha corta,
Aquí lo tenemos, 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de diciembre, pero nos debemos de quedar con el último día del mes. Entonces vamos a esta función, le vamos a aplicar la función finmes, donde como argumento fecha inicial es la función fecha y número de meses 0, porque se tiene que aplicar a las fechas que ya tenemos. Vamos a aceptar y ya tenemos el último día del mes. Ahora me tengo que dar con el día, pues usamos la función día. Bien, vamos a ponerlo en general y vemos los días. Ahora lo que voy a hacer simplemente es sumar todos estos días. Y lo vamos a sumar. Y aquí tenemos 365 días. Esto nos lo vamos a traer aquí. Y ahora simplemente vamos a arrastrar. Aquí lo tenemos. Podemos ver que el año 2020 es bisiesto. Tiene 366 días. Ahora los días de ventas, ¿verdad? Serían, pues, esta matriz menos esta matriz. Aceptamos, control Z, porque lo he puesto la celda que no es, igual es esta matriz menos esta matriz. Aceptamos y ya tenemos los días de ventas. Ahora vamos a calcular la diferencia porcentual. La diferencia porcentual pues va a ser sobre los días de venta contra los días sin venta. Quiere decir que nosotros vamos a poner el signo igual, vamos a abrir un paréntesis, los días sin venta los vamos a restar a los días sin ventas y lo dividimos entre los días de ventas. Aceptamos, arrastramos, lo ponemos en porcentaje, le damos un par de decimales y ya tenemos, si nos fijamos, los días de ventas han sido siempre más que los días sin venta. Por aquí tenemos el porcentaje que corresponde entre los días de venta menos los días sin venta. Aquí es donde se acerca un poquito más, por eso el porcentaje es menor, 179 y 186. Pero aquí sí la diferencia es un poco más grande, pero realmente ninguna llega al 50%. Bien, pues dejamos aquí este ejemplo.